Llegó la primavera. A mí me encanta porque es una temporada de nuevos comienzos. El tiempo más cálido pone nueva vida en todo lo que toca. Los grises del invierno se transforman en colores brillantes. Todo comienza a florecer. El panorama y los colores de la primavera nos van a recordar en esta unidad que Dios es el creador de todo. Él tiene el control de todo lo que sucede. La primera unidad trata sobre la razón por la que vino Jesús. Mi oración es que los pequeños comiencen a comprender cuán profundamente los ama nuestro Señor. La crucifixión y la resurrección de Jesús, que es lo que veremos en esta unidad, son el corazón del Evangelio. Qué regalo tan maravilloso poder compartir con los niños que Jesús vino a esta tierra a cumplir el plan de salvación de Dios. Él es nuestro Mesías y Salvador. Tú recordarás que la primera semana vimos cómo los preescolares aprendieron que Jesús es el Hijo de Dios y los escolares agregaron que Jesús es el Mesías y Salvador. Con la lección, Jesús eligió a sus discípulos. Muy bien, te voy a dar unas pistas para que comencemos a ver qué es lo que vamos a estudiar en esta semana. Tú vas a ir adivinando unos transportes que yo voy a ir haciendo con la mímica y también voy a hacer algunos sonidos de ellas. ¿Ok? Comencemos. ¿Cuál es? El tren. Muy bien. Ahora, a ver. Una canoa. Muy bien. Ahora voy a dibujar. Fíjense bien. ¿Qué será? Ocupamos un volante. Un automóvil, ¿verdad? Y vamos a hacer, voy a dibujar, tratar de dibujar algo aquí, así. Pero ahí va en el aire. ¿Qué medio de transporte es? Un avión. Muy bien. Pues sabes, en la historia bíblica de esta semana vamos a ver cómo una persona utilizó un medio de transporte para ayudar a una persona. Esa es nuestra primera pista para la lección de esta semana. Ahora vamos con la segunda pista. Y tengo aquí una tarjetita que dice prójimo. Muy bien. ¿Qué es prójimo? ¿Tú sabes qué es prójimo? Bueno, prójimo es cualquiera que viva cerca de tu lugar a la que puedas ayudar. ¿Qué personas viven cerca de ti? Tal vez en tu casa. ¿Quién sería tu prójimo? Puede ser tu mamá, tu papá, tus hermanitos, tal vez vivan con tus abuelitos. Pero si tú vas a la otra casa, ¿quién sería tu prójimo? Ah, tu vecino, tu amiguito con el que juegas a lo mejor cada semana. Ahora, en esta historia bíblica, Jesús le dijo a un líder de la iglesia quién era su prójimo. Y vamos a ver con estas dos pistas, yo creo que tú ya sabes de qué lección bíblica vamos a hablar. Así es que ahora vayamos y meditemos en nuestra lección de esta semana. Elisa quedó congelada. ¿Dónde podría esconderse? Las pisadas se escuchaban más fuertes. Se apretó contra la pared en un rincón oscuro. ¿Podría verla él? Elisa contuvo la respiración, cerró los ojos y trató de empequeñecerse. Las pisadas se detuvieron, pero se escuchaba la respiración trabajosa del otro. ¿Estaría mirando en dirección hacia ella? ¿Qué sucedería después? ¿Elisa estaba jugando a las escondidas o estaba realmente en peligro? Estas pueden ser algunas historias que podemos contar. Las historias nos atrapan y despiertan nuestra imaginación. Jesús utilizaba historias, es decir, parábolas, de manera creativa y eficaz para ayudar a las personas a entender mejor el significado de las Escrituras. Jesús usó una parábola para mostrarle a un experto en la ley religiosa lo que realmente implicaba el famoso amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús contó la historia de un hombre que fue asaltado, golpeado y dejado por muerto a un lado del camino.
Las dos primeras personas que vieron al hombre junto al camino también eran expertos en la ley, como tú lo sabes, un sacerdote y un levita. ¿Ayudarían al hombre? No, es posible que no lo hicieran por temor a ser declarados impuros según la ley levítica que está en Números 19:11, o tal vez tenían miedo de que fuera una trampa para atacarlos a ellos también. O quizás simplemente no querían dedicar el tiempo necesario a ayudarlo. Sea cual fuere el motivo, ambos pasaron al otro lado del camino y lo dejaron atrás a este pobre hombre. La tercera persona que vio al herido era un samaritano. Los judíos odiaban a los samaritanos por causa de diferencias raciales y religiosas, pero fue el samaritano el que se detuvo para ayudar a ese hombre herido, el cual lo atendió, lo llevó a un lugar seguro y pagó para que lo cuidara. Jesús le preguntó al experto religioso quién era el prójimo de aquel hombre herido. Ahora conectemos esta lección con nuestra vida personal. ¿Alguna vez una historia o ilustración de un sermón te ayudó a comprender mejor la Biblia? Al orar esta semana, dale gracias a Dios por la singular manera en que Jesús usaba las parábolas. Pídele que te haga recordar historias específicas mientras ayudas a otros a comprender mejor las Escrituras. Ahora conectemos esta lección con los pequeños a los que enseñas cada semana y explícales a ellos que a veces la Biblia es difícil de entender. Jesús enseñó lo que significan las Escrituras a través de las parábolas. Con esta parábola, Jesús enseña que un verdadero prójimo ama incluso a sus amigos. Los ladrones vieron al viajero judío como un objeto, alguien de quien fácilmente podían aprovecharse. El sacerdote vio al hombre herido como un problema para evitar y el ayudante del templo como una curiosidad. Solamente el despreciado samaritano, enemigo de los judíos, lo trató como una persona que necesitaba amor. Ahora veamos cuáles son los contenidos de esta semana. Iniciemos con los escolares y el título de la lección para ellos es Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. La verdad bíblica dice Jesús enseñó lo que significan las Escrituras. El pasaje bíblico lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. El versículo semanal los tenemos en Juan 7:16. Y el versículo de la unidad dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Mateo 5:17. El nivel de aprendizaje es Jesús y el concepto es Jesús enseñó sobre la fe, la confianza, la obediencia a Dios. Los preescolares, ¿cuáles serán sus contenidos? El título de la lección para los pequeñitos es Jesús contó la historia sobre un hombre bueno. La verdad bíblica es Jesús enseña a las personas con parábolas, como lo hemos visto, o historias. El pasaje bíblico lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37, y el versículo semanal dice Jesús enseña muchas cosas con parábolas y con historias. Marcos 4:2. Recuerda que es una paráfrasis. El versículo de la unidad dice de esta manera: Dios envió a su único Hijo Jesús. Primera de Juan 4:9. El nivel de aprendizaje es Jesús y el concepto es Jesús enseñaba a las personas cómo es Dios. Todo lo que Jesús hacía y decía era para ayudar a las personas a saber más sobre Dios y su plan de salvación. En el pasaje que estudiamos ahora, Jesús regresa a la pregunta con que comenzó esta historia. ¿Quién es mi prójimo? Su punto era que el samaritano demostró ser un buen prójimo por sus acciones, bondades hacia aquel hombre que era una víctima de los ladrones. Era imposible que el intérprete de la ley no reconociera que el samaritano usó la misericordia. La respuesta de Jesús, ve y haz tú lo mismo, subrayó que todo judío debía amar a su prójimo samaritano, así como el buen samaritano de la historia obró amorosamente con el judío. Vuelvo a comentar, todo lo que Jesús hacía y decía
era para ayudar a las personas a saber más sobre Dios y su plan de salvación. Llegamos al final de nuestro tiempo y recuerda que la enseñanza de la Biblia es el principio para construir los fundamentos de fe dentro de cada pequeño. Al escuchar las historias bíblicas y al participar activamente en el plan de enseñanza, no solo permitirás que los niños aprendan sobre Dios, sino que inculcará verdades bíblicas dentro de ellos. Los niños deben seguir aprendiendo desde esta edad temprana en sus vidas sobre la Biblia, las cosas que Dios hizo, las maneras de actuar y sus caminos para fomentar un interés genuino hacia la iglesia y la Biblia mientras que aún estén ellos pequeñitos. Te invitamos a que sigas compartiendo, tú sabes bien, el Evangelio con los niños cada semana. Este compromiso es la manera en que Dios está estableciendo el fundamento de fe en la vida de los niños. Recuerda que juntos seguimos expandiendo el reino, ayudamos a transformar el corazón e impactamos al mundo. Bendiciones.